Buenas tardes, Aló. profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día nos tocó como grupo con Carolina Fierro y quien habla Rodrigo Ramírez hablar sobre el TIR, más conocido como la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es un porcentaje que permite conocer la viabilidad de un proyecto o empresa, ¿ya? El TIR se mide a partir de un porcentaje, como les dije, que se saca con una fórmula que vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve? Bueno, lo que nos permite esta herramienta, así como otras herramientas que también sirven para poder estimar la viabilidad de un proyecto, pero el TIR más bien se especializa en buscar el porcentaje que nos va a entregar ese número. Permite también saber si es rentable o no el proyecto. También permite la utilidad de valorar y comparar opciones de inversión. Y cuando hablamos de eso nos referimos a que se deben considerar varios factores también, como contextuales, lo que esté sucediendo en términos políticos, sociales y económicos. Entonces el desafío que nos entrega esta herramienta es poder conocer dónde invertir y dónde no. Nos permite precisamente tomar decisiones. Acá tenemos, por ejemplo, la fórmula de la TIR, cómo se calcula, y para entender mejor la fórmula que se ve más grande acá, pero es a modo de ejemplo. Si se fijan, acá tenemos el F sub T, que son los flujos de dinero en cada periodo, que es el que tenemos acá. Entonces acá tenemos la fórmula, y aquí, por ejemplo, tenemos un periodo 1, un periodo 2, un periodo 3, etcétera, los periodos que tenga que calcular la empresa en virtud del, del momento específico que quieran ver, y además, una vez que ya los tienen todos, se igualan a cero. El L sub 0 es la inversión que se realiza en el momento inicial, ¿ya? Que es el que tenemos aquí. Entonces, para calcularla necesitamos la inversión realizada en el inicio y todos los periodos. Y el N es el número de periodos de tiempo, ¿ya? Que es el N que tenemos acá arriba. La fórmula de la VAN o valor actual neto también es una fórmula que se utiliza mucho y que está ligada al TIR para poder estimar la viabilidad del proyecto, y en este caso la V sub T representa los flujos de caja en cada periodo, el I sub 0 es el valor del desembolso inicial de la inversión, que es el que tenemos acá, el N es el número de periodos considerados, que es el que tenemos acá arriba, y la K es el costo de capital utilizado. Con esa fórmula nosotros podemos determinar el VAN. Bueno, con respecto a la fórmula de la TIR o tasa interna de retorno, el TIR realiza el mismo cálculo llevando el VAN a cero, por lo que el resultado de esta ecuación nos va a entregar un porcentaje. La idea es que se lleve a cero, porque si da igual a cero, el negocio puede ser viable. Si da menor a cero, no sería viable, por lo tanto no sería rentable. Y si da más de cero, obviamente es con seguridad conveniente invertir ahí. Entonces, bueno, ahí estamos mostrando la fórmula del TIR, que tenemos el F sub N, es el flujo de caja en el periodo, al igual que los anteriores. Perdón, el F sub N que tenemos acá. El N es el número de periodos y el I es el valor de la inversión inicial. Con respecto a lo que les mencionaba recién, existen criterios de selección
para tomar la decisión con respecto a este tipo de proyectos. Entonces, si el TIR es mayor a, acá, el proyecto de inversión será aceptado. Si la TIR es igual acá, estaríamos en una situación que, que podría llegar a ser viable el proyecto. O sea, hay proyectos que quedan con un resultado igual a cero y se la juegan porque consideran que pueden hacerlo. Hasta ahí la fórmula te avala para tomar la decisión positiva de hacerlo viable. Pero si la TIR es menor acá, no se alcanza la rentabilidad mínima, por lo tanto no conviene invertir ahí. Acá tenemos, por ejemplo, dos gráficos que muestran el análisis de rentabilidad de la TIR. Entonces, se fijan, la van igual a cero al lado derecho, en el gráfico que tenemos acá al lado derecho, tenemos la van igualada a cero, acá tenemos la TIR como costo de inversión, y aquí tenemos el valor actual neto o van de la inversión. Y acá, en el otro gráfico, aparece cómo se intersectan ambas fórmulas, ¿sí? Y esa intersección se llama intersección de Fisher. Acá tenemos una inversión A para el TIR y una inversión B del TIR, y donde se intersectan, digamos, es la intersección de Fisher. Continúa mi compañera Carolina Fior. Bueno, como indicaba mi compañero, yo les voy a dar un ejemplo de la TIR. Vamos a suponer que una persona quiere iniciar un negocio y para esto necesita tener una inversión inicial, la cual va a ser de un total de $10.000. Y vamos a calcular los ingresos anuales que él tendrá. Por ejemplo, durante el primer año, él tendrá un ingreso de $4.000. El segundo año será de $5.000 y el tercer año será de $7.000. De esta manera podemos tener la siguiente distribución, como ven en la tabla que aparece en la diapositiva, en la cual nos indica que la inversión principal son los $10.000 y se reparten cada uno de los años. Estos valores también los podemos hacer con una tabla Excel, en la cual podremos calcular fácilmente la TIR y su fórmula financiera. Solo debemos colocar los valores en la tabla, seleccionarlos, en el cual nos va a dar una fórmula de la TIR y podemos obtener su valor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco la comparación que hay entre la VAN y la TIR, que en sí tienen casi un mismo fin, pero son distintas. Los parámetros del valor actual neto, que vendría a ser la VAN, y lo que es la tasa interna de retorno, que es la TIR, de la cual hemos hablado durante toda esta presentación. Cualquiera de estas dos pueden ayudarnos a estudiar la viabilidad de ciertos proyectos a un nivel económico. Pero también debemos tener claro que estos criterios no siempre coinciden con sus limitaciones y sus resultados podrían ser inconsistentes en algunos casos. Por lo tanto, vamos a colocar y analizar un poco lo que son cada uno y ver cuáles son sus objetivos. La primera diferencia que podemos mencionar es la forma de estudiar la rentabilidad de un proyecto. La VAN lo va a hacer en términos absolutos o netos, es decir, que vamos a ver las unidades monetarias. Y esta nos va a indicar el valor de un proyecto al día de hoy, mientras que la TIR nos va a dar una medida relativa. Estos métodos también se pueden diferenciar en los tratamientos de flujo de caja. Por un lado, la VAN va a considerar los distintos vencimientos de flujo de caja, dando preferencia a los que estén más próximos y reduciendo así el riesgo de pérdida. También vamos a asumir que todos los flujos se reinvierten a la misma tasa, que en este caso vendría a ser lo que es el símbolo K, que la tasa de descuento que se emplea en el propio análisis. Y por otro lado, la TIR no va a considerar los flujos de caja, se reinventan periódicamente a lo que es el descuento de la tasa K, sino que más que nada va redirigido a lo que es rendimiento y sobreestimado la capacitación de la inversión de un proyecto. Si nos enfocamos un poquito en lo que son los ejemplos de comparación entre la VAN y la TIR,
uno de los ejemplos sería suponer que hay una inversión en la tasa interna de retorno que sea el 40%. Según el criterio de la TIR, significa que al cabo de un año los fondos obtenidos se van a reinventar a un 40%. En cambio, la tasa de la... ¿Cuándo debemos utilizar la TIR? Por ejemplo, supongamos que se tiene la oportunidad de invertir en una nueva empresa y a la vez tu banco te va a ofrecer un producto financiero que va a ser de bajo riesgo. Eso podría ser de un 5% de interés bajo estas circunstancias. Se decide calcular la TIR de la nueva empresa obteniendo un resultado de un 8.7% aproximadamente, y con estos resultados conviene invertir en la empresa, ya que se podrá obtener una mayor rentabilidad. También podría ser el caso en que un emprendedor en busca de inversiones te presente un business plan que vendría a contemplar una rentabilidad positiva a un plazo de 5 años. Antes de aceptar el proyecto, uno que debe hacer, calcular la TIR teniendo en mente su tasa mínima de acorte, lo cual no estará dispuesto, o si no, no estará dispuesto a invertir porque no va a ser rentable. Las sugerencias que podemos ver en cuanto a lo que es el TIR, debemos tener en cuenta que la TIR se basa en estimaciones de rendimientos futuros, las cuales pueden variar en el tiempo. Un proyecto depende de muchos factores, como el precio de los insumos, las disrupciones tecnológicas, la gestión interna y muchos otros. Otro problema es que en el caso de las empresas que tengan un flujo de caja que varíen entre números negativos y números positivos, la fórmula de TIR pierde su precisión. En estos casos se puede recurrir a una fórmula ajustada del TIR. Tampoco es recomendable utilizar la TIR para evaluar un proyecto. Existen otros factores que también son muy importantes a considerar, como los análisis fundamentales, los riesgos de proyecto, el análisis de costo-beneficio y las situaciones de contexto específicas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, me faltó tocar un temita que depende de tasa interna de retorno. Debemos tener claro que al evaluar un proyecto de inversión que nos indique una rentabilidad de dicho proyecto, siempre van a haber inconvenientes. Por ejemplo, la hipótesis de reinversión de los flujos intermedios de las cajas y la inconsistencia que puede existir en ese momento. La inconsistencia no nos va a garantizar asignar una rentabilidad a todos los proyectos de inversión. Y existen soluciones matemáticas que no tienen sentido económico. Uno de los ejemplos claros serían los proyectos de variación, los reales y positivos, y los proyectos que tengan R con sentido económico. En conclusión, podemos decir que síntesis, la TIR es una herramienta importante para tomar la decisión de llevar a cabo un proyecto, ya que esta nos va a permitir ponderar otras opciones de rentabilidad, como los riesgos, y determinar si el proyecto es viable o no es viable. Es importante considerar como herramienta, como una de las herramientas que debe estar dentro de los medios para evaluar, ya que si solamente se puede perder de vista otros aspectos, que en realidad van a afectar el proyecto, y eso nos va a decir si es que nos conviene a un largo plazo o la verdad no nos conviene invertir. Bueno, esa sería nuestra disertación, profesor, compañeros. Espero les haya gustado y muchas gracias por escucharnos.